el poder de la oración. La oración tiene poder, tiene fuerza, y esta fuerza de la oración está relacionada con algunos factores. Fe. Es preciso tener fe. Jesucristo tenía una fe extraordinaria. En muchos pasajes Él demostró su grandiosa fe. El Evangelio de San Mateo, capítulo 8, versículo 23 a 27, cita cuando Cristo se encontraba con sus discípulos en un barco y se desató una gran tempestad y grandes olas cubrían el barco. Cristo, que estaba durmiendo, fue despertado por los discípulos que le dijeron: Señor, sálvanos que pereceremos. Entonces Cristo le dijo: ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Y levantándose, reprendió a los vientos y al mar, y se hizo gran bonanza. Los discípulos se maravillaron diciendo: ¿qué hombre es este, que aun los vientos y el mar le obedecen? En el canto para contemplar la imagen verdadera, hay una estrofa que dice: porque Dios es todo en todo, porque yo soy hijo de Dios. Si oro, el mundo me responde, y se mueve cuando yo me muevo. La fe en Jesucristo. El Evangelio de San Mateo, capítulo 9, versículo 20-23, cita: y he aquí una mujer enferma de flujo de sangre desde hacía 12 años. Se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto, porque decía dentro de sí: si tocare solamente su manto, seré salva. Pero Jesús, volviéndose y mirándola, dijo: ten ánimo, hija, tu fe te ha salvado. Y la mujer fue salva desde aquella hora. En una de las primeras charlas que yo ofrecí, aproximadamente en 1967, sucedió algo interesante. Llegó al lugar de la charla un señor caminando con mucha dificultad, y con el cuerpo inclinado hacia la derecha le pregunté: ¿qué le pasó? Y él mismo me respondió: el ómnibus en que venía se volcó y ahora tengo unos dolores fuertísimos en la columna y no logro caminar bien. ¿Dónde le duele?, le pregunté, tocándole la espalda sin la intención de orar, hacerle masaje o curarlo. Fue apenas un toque leve para demostrarle que estaba prestando atención a sus palabras. En el acto, el hombre se enderezó y un señor japonés que estaba a su lado le dijo: vea, José, con solo el profesor tocarlo, usted se curó. En realidad, yo no hice nada. No tuve ni la intención de curarlo en aquel momento. Entonces, viene al caso repetir la frase de Cristo: tu fe te ha curado. Y no he sido yo. Muchas personas piensan que si colocan la mano en esto o aquello se curarán. Algunas se aferran a supersticiones o idolatrías y no se dan cuenta de que no es fuera de ella que se encuentra la fuerza misteriosa, sino dentro de ella. Superstición es falta de fe. Por este motivo, el profesor Masaharu Taniguchi nos enseña: la fe no consiste en creer en algo. La fe es la seguridad de que Dios está dentro de nosotros. Cristo siempre decía: tu fe te ha salvado. Respecto a esto, el maestro Masaharu Taniguchi nos dice: si usted desea salud, no la busque fuera, búsquela dentro de usted. Si usted desea prosperidad, no la busque fuera, búsquela dentro de usted. La oración tiene poder. La oración tiene mucho poder. Para que podamos entender mejor el poder de la oración, estudiemos la palabra orar. En el libro La Verdad, volumen 2, el profesor Masaharu Taniguchi explica: orar en japonés se dice inoro. En esta palabra el sonido i significa
vida o alma, y noro significa hablar. Por lo tanto, orar significa hablar con el alma. Esto es lo mismo que decir con la mente. De lo anterior se desprende que orar no es solo hablar con la boca. El profesor Masaru Taniguchi nos enseñó que aquel que solo reza con la boca, sin sentimiento, no reza con el alma. En este caso, puede ser que solo la boca vaya al cielo y el resto no. Por lo tanto, si usted quiere que su oración sea poderosa, no basta pensar, razonar. Es preciso hablar con el alma. Hablar con el alma es sentir. Es mucho más fuerte que un simple pensamiento. A respecto de esto, más adelante, en el mismo pasaje, el profesor Masaharu Taniguchi cita: surten poco efecto las oraciones de una persona que siempre está hablando mentalmente de infelicidades y ora a Dios apenas unos 15 minutos pidiendo felicidades. Porque el tiempo que pasa pensando en infelicidades es siempre mayor. Aquí vemos que el hecho de que ciertas personas no alcancen la felicidad tiene dos motivos. Primero, no se esforzó en practicar. Segundo, el pensamiento negativo fue mayor. Primero hablemos sobre no se esforzó en practicar. Existen muchas personas que quieren obtener la felicidad sin el mismo esfuerzo. Muchas veces digo, el que quiera todo fácil, entonces que mastigue agua. Algunos solicitan la orientación de 2, 3, 4 profesores y no practican la orientación recibida. ¿Cuál es el resultado? Continúan sufriendo. Quieren conseguirlo todo sin hacer el menor esfuerzo. Procediendo de esta manera, no tiene derecho a lamentarse diciendo que Dios no escuchó su oración. Dicen, mi oración no tiene efecto, no tiene fuerza. En realidad, no es que no tenga fuerza. Lo que le está faltando es dedicación. En 1977, estuve en la ciudad de Campinas, interior de São Paulo, para realizar un seminario. Antes del seminario, 2 dirigentes estaban cuchicheando y uno le decía al otro, habla tú con el profesor. Me di cuenta de que tenía algo para decirme, pero que estaban cohibidos. Entonces le pregunté, ¿tiene algo que decirme? La señora me respondió, hace algunos días una señora que tenía muchos problemas vino a pedirme orientación y yo le orienté algunas prácticas. Después de 15 días, ella regresó y me dijo, usted dijo que todo mejoraría en mi vida, pero no fue así. A lo que yo respondí que era imposible, pues todo el que practica la enseñanza mejora. Y le pregunté, ¿usted leyó la sutra a sus antepasados? Sí, todos los días, me respondió. ¿Y cómo lo hizo? Indagué. En los intervalos de la novela leía un capítulo. Al sentir la falta de empeño y el menosprecio a los antepasados, le repliqué, pero ¿usted está segura que sus antepasados están siguiendo esta novela? Podemos concluir que el efecto de la oración está directamente relacionado a quien se dedica, a quien se empeña. Existe un proverbio que dice, a quien madruga, Dios ayuda. Cuando la persona actúa de forma cómoda, sin empeñarse en alcanzar el resultado, no alcanza nada en la vida. Es como dice el maestro Masaharu Taniguchi,
no haga de Dios su office boy. Algunas personas reciben la orientación de leerles a sus hijos en la cabecera de la cama la sutra sagrada, y por comodismo deja la grabadora con la cinta de la sutra mientras ellas se quedan viendo TV. Hay hasta lo que no se esfuerza en orar, y le piden a los demás que oren por ellos. Con relación a la cinta grabada, podemos dejar la grabadora encendida mientras nuestros hijos duermen, pues las palabras de la verdad se graban en el subconsciente de los niños, pero las madres también deben leer. La oración tiene un poder extraordinario, pero no podemos acomodarnos ni sentir pereza de practicar. Muchas personas que sintieron esta pereza tuvieron que practicar cuando el dolor aumentó. Tengo en mis manos la carta de la señora Vera Lúcia Amaral de Almeida, de la ciudad de Juiz de Fora, Minas Gerais, Brasil. En esta carta, ella narra que conoció Seichonoye en 1982 y en enero de 1988, después de casarse, fue al médico con su esposo para saber sobre las condiciones de tener hijos. Fue entonces que supo que ella tenía lupus, por lo que por la medicina no habría condiciones de curarse y tendría que esperar de 3 a 4 años para tener hijos, pues la enfermedad estaba activa en los riñones. La médica le dijo que 3 años atrás, en la misma ciudad, una señora que tenía la misma enfermedad se murió a la hora del parto. Pero el deseo que Vera sentía en tener hijos era tan fuerte que aún sabiendo esto, quedó embarazada y continuó con el tratamiento médico. Los médicos le recomendaron no comer comida salada. Podía comer apenas una cucharadita de sal al mes y no tomar sol. El caso era tan grave que sus exámenes estaban siendo analizados por la Universidad de São Paulo. La placenta estaba totalmente calcificada y los médicos le insistieron que abortara. Pero esto ella no lo aceptó de ningún modo. Matar a su hija, jamás. Tomaba una serie de medicinas que provocaron una gran deformación en su rostro. Vera le contó su caso a la entonces supervisora administrativa doctrinaria, la querida profesora Wanda Strauslas, quien le recomendó que viniese a Ibiúna a conversar conmigo. En el mes de abril de 1988, ella fue a Ibiúna. En un día, cuando yo salía del comedor, me pidió orientación, y esto fue bajo el sol. Yo no sabía qué enfermedad era lupus. Entonces, ella me explicó que era lo opuesto al SIDA. Este último se caracteriza por la carencia de anticuerpos, mientras que el lupus los tiene en demasía. Yo le pregunté, ¿de niña usted tuvo este problema? No, me respondió. Y agregó, esto se manifestó después que me casé. Entonces le dije, usted debe tener algún conflicto en su vida actual y al buscar una fuerte defensa, su organismo crea muchos anticuerpos. Sí, es con mi suegra. Todos los días ella me critica, me dice cosas con las que no puedo concordar, pues no son verdades. Lo peor de todo es que vivimos prácticamente en la misma casa, pues ella vive en los fundos y yo en la casa del frente. Entonces le dije, usted se va a curar.
No me cabe duda, pero va a depender mucho de usted. Usted tiene que practicar, repetirá 10,000 veces al día: soy hija de Dios, soy amable y armoniosa, soy comprensiva, saludable, fuerte, alegre, soy feliz. Esto es, para que su mente se gire exclusivamente para estas palabras de la verdad. De este modo, estará soltando de su mente la palabra lupus, enfermedad. Concéntrese firmemente en esta mentalización. Haga la oración del perdón centenas de veces por día para su suegra, suegro y papá. Como el remedio le había deformado mucho y también por creer en lo que yo le dije, aunque estaba embarazada, la señora Vera dejó de tomar los remedios, a pesar de que yo en ningún momento le dije que los dejara de tomar. Y hasta hoy los médicos no lo saben. El parto fue realizado con el mismo equipo de médicos que le había realizado el parto de la señora que murió. Cuando vieron a la niña Carolina nacer perfecta, todos se pusieron muy felices. Hoy la señora Vera es madre de 2 hijos y está totalmente curada. ¿Por qué ocurrió este milagro? ¿Fue gracias a mi orientación? En absoluto. Esto ocurrió gracias a 2 factores. Primero, quien la curó fue Dios y la fe de la señora Vera. Segundo, el esfuerzo y la dedicación en practicar rigurosamente. La oración tiene poder, pero si nosotros no nos esforzamos en practicar concentradamente la oración, esta pierde el efecto. Sobre esta dedicación, el profesor Masaharu Taniguchi nos enseñó con esta frase: la vida tiene un precio justo. Usted recibe según da. ¿Cuánto usted donó? 10%. Entonces, recibirá 10%. Hablemos ahora sobre otro ítem. No alcanzó la felicidad porque oró más negativa que positivamente. Esto ocurre mucho con quienes desean un empleo y oran pensando obtener un empleo y agradeciendo a Dios. Si esta oración duró 15 minutos, es como si esta persona hubiese ido a una hacienda y hubiese sembrado durante 15 minutos semillas de un cereal. Supongamos que haya estado despierta durante 18 horas. De estas 18 horas que tuvo despierta durante 15 minutos, oró. El resto del día continuó pensando negativamente, o sea, 17 horas y 45 minutos, o sea, 1065 minutos. Entonces, vea la proporción: 15 minutos orando y 1045 minutos pensando: nunca conseguiré un empleo, no tengo suerte, estoy enfermo, etc. Las semillas negativas fueron sembradas en mayor cantidad. Por este motivo la oración no fue escuchada. Es decir, las semillas correctas fueron insuficientes. Por esto la cosecha no fue la que esperaban. Volvamos a la fe. Tener fe significa creer. A veces los niños nos enseñan mucho. El adulto tiene un pensamiento negativo y su oración no surte el efecto deseado. La tendencia normal de las mujeres en las ocasiones en que su marido o hijo se demoran para llegar a la casa es pensar en lo malo. Comienzan a imaginar accidentes o cosas por el estilo. Y de tanto pensar, por la fuerza del pensamiento se concretiza lo malo.
Por eso debemos tener mucho cuidado con nuestro pensamiento. Continuando con el tema de la fe. La de los niños es mayor que la de los adultos. En 1986 aproximadamente, formé parte del jurado de un concurso de narración infantil. Una de las narraciones fue un caso verídico. El chico que estaba hablando narró lo que le sucedió. Un día yo estaba en cama, me sentía muy mal, tenía fiebre y no lograba levantarme. Entonces mi madre vino a mi cuarto y comenzó a leer la sutra sagrada, lluvia de néctar de la verdad. Y cuando ella dijo, ha llegado la hora, ahora todos los enfermos pueden levantarse, ha llegado la hora en que la enfermedad ya no existe para ti. Entonces me levanté y mi madre asustada me preguntó, ¿qué pasó? Nada. ¿No dijiste que es la hora de levantarse y que la enfermedad ya no existe? Ahora me levanté y ya no siento más nada. Cristo dijo, tal como lo creísteis, así será. Así Cristo expresa el grado de la fe. Tal como lo creísteis, es decir, en la medida que usted crea. ¿En qué medida usted creyó? Si usted creyó 5%, entonces solo 5% será. El caso de un alcohólico. En 1984, una señora me dijo, profesor, hace 12 años que estoy en Seichonoye y durante este periodo he resuelto todos mis problemas, excepto uno. Y este es justamente el problema que me trajo a Seichonoye. ¿Cuál es su problema? Mi hijo, que es alcohólico hace 20 años. Pero usted tiene edad para tener un hijo alcohólico desde hace 20 años, le pregunté. Él es alcohólico desde los 15 años y hoy tiene 35. He hecho de todo para curarlo. Espiritismo, psicólogo, psiquiatra. Todo lo que me decían yo le hacía y nunca resolví nada. Aquí en Seichonoye también he hecho de todo. Purificación de la mente, oración del perdón, oración mutua, etc. Y el problema consiste. En casa, el único que no terminó los estudios fue él. Mi hermano, que tiene una oficina de derecho, le dio un trabajo simple de office boy para que pueda ser registrado y tener derecho al seguro social. Recibe un salario mínimo. Nosotros lo ayudamos con la alimentación y otras cosas más, pues él es casado y tiene una hija. Le hice algunas preguntas banales, solo para poder sentir el concepto de ella tenía de su hijo. Entre otras, dejé escapar esta pregunta. ¿Cómo es su hijo? ¿Cómo? ¿Qué cómo él es? No lo entiendo, me respondió. Y yo volví a preguntar. Cuando le pregunté, ¿cómo es su hijo? ¿Qué usted sintió? ¿Qué imagen le vino a la mente? ¿La de un hijo esforzado, dedicado, sobrio, alcohólico? La de un alcohólico, dijo. Usted ha hecho de todo, pero todavía cree que él es un viciado. Tal como lo creísteis, así será, dijo Jesucristo. Usted hizo de todo, pero no cambió su criterio. Aún está fuertemente grabado en su subconsciente. Mi hijo es alcohólico. Mi hijo es alcohólico. Mientras ese sentimiento sea fuerte, él continuará igual, pues él no es más que la proyección de su mente. Cuando el maestro cita que todo es proyección de la mente, son estos detalles sutiles de los que muchas personas no se dan cuenta. Es necesario esforzarse mucho para cambiar lo que está registrado en su subconsciente, al punto de sentir que él es hijo de Dios maravilloso,
libre del vicio. No es suficiente contemplar la imagen verdadera durante 10 minutos al día, mientras que la mayor parte del tiempo se aferra a la imagen falsa. En el hombre se manifiestan dos yos, el falso yo y el verdadero yo. Solo ahora, después de 12 años en Seichonoye, entiendo. ¿Qué debo hacer ahora? ¿Cuánto es 3 veces 4? 12, respondió. ¿Cómo pudo responderme sin contar con los dedos? Porque eso yo lo memoricé desde niña. Mi madre me obligaba. Entonces, esas cuentas están grabadas en su subconsciente de tanto que las repitió. Es justamente eso lo que usted va a hacer. Usted va a repetir 5,000 veces al día las siguientes palabras. Tú eres hijo de Dios, eres amable, eres comprensivo, eres esforzado, eres trabajador, eres dinámico, eres la vida perfecta de Dios, eres la luz de Dios, eres alegre, eres feliz. ¿Está bien? Y no solo usted, toda la familia debe ayudar. La mente colectiva de la familia es muy importante. Es muy difícil una persona afirmar algo, mientras todos los demás afirman lo contrario. Pero mi marido no practica Seichonoye. Es usted quien piensa eso. Él lee los libros a sus espaldas. Él lee cuando usted no está, porque usted le insistió mucho para eso. Ahora sé por qué los libros están siempre acomodados en el estante de una forma diferente a la que yo les dejé. Usted tiene razón. Él está leyendo los libros escondidos de mí. Cuando llegó a su casa, le mostró al marido el dibujo que yo le había hecho de la división de la mente y explicó cómo funciona la mente consciente y subconsciente. Y le dijo al marido, mira, ¿dónde estaba nuestra falta? Lo hacíamos todo, pero como no conocíamos el funcionamiento de la mente, nada nos salía bien. Y el profesor me dijo que debemos mentalizar 5,000 veces al día. Y tú también. ¿Está bien? El marido aceptó. Y fue a la casa del hijo cuando éste no estaba. Y le explicó a la nuera. Los tres comenzaron a practicar todos los días. Como era difícil contar, lo hicieron el día entero. Lo fundamental de esta oración no es la cifra en sí, sino que la persona la grabe en su subconsciente de tal forma que no le venga más la imagen falsa. Este esfuerzo es necesario. En el 6º día, el hijo le dijo, ¿sabes, mamá? No sé por qué, pero ya no siento más deseos de beber. No voy a beber más. Y nunca más bebió. Este año, conversando con esta señora en uno de los cursos para profesores, ella me dijo, mire, gracias a Dios, mi hijo nunca más bebió. Ya pasaron 10 años y eso continúa siendo para mí un motivo de tremenda alegría. Fue algo maravilloso. Por eso, lo que yo pueda hacer por Seichonoye, lo haré. La fe no necesita rótulos ni disfraz. Con esto quiero decir que la fe es independiente de la intelectualidad o el exhibicionismo. Cristo criticó a las personas que permanecían en las plazas públicas para demostrar que estaban rezando y eran devotas. Basta la simplicidad. Tener fe no es implorar. Esto lo explica el maestro en el libro La verdad de la vida, volumen 6, donde se puede leer.
aunque nuestros ojos carnales no vean estas cosas buenas y que ya fueron otorgadas, dudar de la sabiduría, del amor y de la fuerza de Dios, que es el bien, es la máxima falta de fe. Tener fe en Dios no es eso. Tener fe es tener confianza absoluta en la bondad, en el amor, en la sabiduría y en la fuerza de Dios. Aunque los ojos carnales no vean, ya fueron otorgadas, dudar del amor y de la fuerza de Dios, que es el bien, es la máxima falta de fe. Este hecho fue mencionado por el maestro en la charla que ofreció en Brasil durante su última visita. Era el caso de una señora que leyó centenas de veces la sutra en la cabecera de la hija para que desapareciese un enorme lunar que tenía en el medio de la frente. Mientras ella leía pensando que desapareciese, no se le desaparecía. Al recibir una orientación, se le señaló que estaba orando incorrectamente, pues ella oraba con la mente atada a aquello que los ojos carnales estaban viendo. Entonces ella le hizo un gorro que le cubría la frente para no ver el lunar, y así hizo las oraciones. Pasado 2 meses, el lunar desapareció. En el Evangelio de San Mateo, capítulo 21, versículo 22 dice: y todo lo que pidiereis en oración creyendo, lo recibiréis. Cristo conocía el mecanismo de la mente. Por eso dijo: pedir creyendo. Orar con pensamiento negativo, dudando, es perder el tiempo. Por este hecho, en las oraciones se deben cerrar los ojos carnales, ver con los ojos espirituales y creer que ya se recibió, porque en realidad ya poseemos. Cristo dijo: vuestro Padre sabe qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. Pero lo que usted está pidiendo en la oración, ¿es algo que va a perjudicar a alguien? Si así es, la oración no tendrá poder de concretización. Por lo tanto, la oración manifiesta todo poder si lo que usted desea, además de no perjudicar a nadie, puede beneficiar a una o varias personas. Esto se debe a que nosotros somos hijos de Dios, que es amor absoluto. Como nuestro Padre es amor absoluto, Él no acepta cumplir los pedidos que son ajenos al amor. Hay personas que cuestionan: he rezado mucho, pero no logro la cura. ¿Por qué será que mi oración no surte efecto? Un día un joven me interceptó por 5 minutos antes de entrar a ofrecer una charla y me dijo: hace mucho tiempo que estoy esperando por este momento y hasta recé por esto. Prometo que no será más que 1 minuto. Yo le repliqué: dígame lo que quiera, pero tiene que ser rápido. Él me mostró el pie izquierdo, que tenía varios curativos y usaba una chancleta. El pie derecho estaba calzado. Entonces me dijo: he orado, pero hace 7 u 8 meses que tengo esta herida y no cicatriza. Yo le dije: usted está muy sentido con su padre, perdónelo. No es posible, pues él murió cuando yo tenía 2 años. ¿Cuántas veces no lamentó su ausencia? ¿Cuántas navidades no sintió su presencia? Usted llegó a criticarlo
por el hecho de haberse ido tan temprano. ¿Cuántas veces lamentó y reclamó el hecho de que sus amigos tuviesen un padre y usted no? Dicho esto, él se echó a llorar y me dijo, todo eso es verdad. Yo llegaba a decir, Padre, ¿por qué te has ido tan pronto? Haga 70 oraciones del perdón por día y léale la sutra durante 21 días. Pasado algunos días, fui a Río de Janeiro, donde él vivía, para ofrecer un curso. Ese día, él me contó que al 6º día ya el pie estaba curado e inclusive me le mostró con zapato. Por este motivo, no basta pensar y orar solamente. Ante todo, ponga en práctica lo que dice la Sutra Sagrada. Reconcilíate con todas las cosas del cielo y de la tierra. Cuando te reconcilies verdaderamente con todo y con todos, entonces las puertas para que Dios escuche tus oraciones se abrirán. El camino es el amor. La oración tiene poder. Y ese poder se manifiesta aún más cuando nos reconciliamos con todo y con todos. Aquí finalizo esta charla. Muchas gracias. Dios los bendiga a todos. Muchas gracias. Usted ha escuchado la charla El Poder de la Oración por el profesor Heitor Miyazaki. A todos muchas gracias. Realizado por los estudios de Seicho Noye de Brasil.